clase número 8 de microeconomía. Vamos a hablar hoy de un tema que se nos quedó pendiente de explicar un poquito más de profundidad, que es el tema de la elasticidad de sustitución. Dado que es lo último que nos acompaña en la parte de la función de producción, cerraremos esa unidad que se llama tecnología de la producción o función de producción y pasaremos ya a hablar de los costos. ¿Cuál es el objetivo de esto? De como entender cuáles son las medidas de costos más relevantes, cuál es la manera en que se puede usar, ok, Manuel, eh, que se puede usar, cuáles son los indicadores que utiliza esto y paso seguido pasaremos, una vez terminemos esta unidad de costos, pasaremos a la última unidad que es la que une tanto la producción como los costos, que se llama la unidad de maximización de los beneficios. O sea, usaremos la parte que estamos terminando el día de hoy, que es tecnología de la producción, usaremos la siguiente unidad, que es los costos, y pasamos a la última unidad, que será beneficios de la producción o maximización de los beneficios. Y entonces allí terminamos el curso. Se da pequeña introducción acerca de estructuras de mercados, pero solamente una clase. Es algo más como complementario para que ustedes vayan a la clase de economía de la empresa con ese conocimiento. Bueno, entonces si me permiten, voy a hacer un pequeño resumencito de lo que era la clase pasada, de lo que hemos hablado en la clase pasada. Solamente volviendo al tema de la clase pasada, que era la TTS. ¿Se acuerdan qué significa TTS? ¿Alguien lo recuerda por ahí? Profe, sí es tasa técnica de sustitución. Tasa técnica de sustitución, que si ustedes lo van a buscar en internet o en otro libro, o en un libro por allí que se encuentren, o si lo van a ver en la próxima clase de microeconomía, que es economía de la empresa, también se conoce como relación marginal de sustitución técnica, RMTS, RMST, perdón. ¿Qué significa esto? ¿Y de qué le sirve esto a la microeconomía? Es una medida que nos dice cuánto necesitamos de un insumo en orden de poder reemplazar un insumo que se nos fue, que no tenemos disponible en el momento. Por ejemplo, ¿cuánto necesitaríamos de capital para reemplazar trabajadores en caso de que no sean tan fáciles de conseguir? O lo opuesto, si la maquinaria o el capital es más difícil de conseguir, ¿cuánto trabajo adicional se debería vincular a la producción para poder suplir esta falta que nos hace el capital? Entonces les contaba que esto de la TTS nos mostraba que para una empresa, cuando un insumo es muy escaso, cuando el insumo capital es muy escaso en comparación con el insumo trabajo, como mostramos aquí en esta partecita de acá, un momento, por favor. Cuando el insumo capital es muy inferior o es muy escaso en comparación de la, ¿cómo es que se dispone acá? De la cantidad de trabajadores que hay, entonces las pocas unidades de capital que hay en la empresa son muy difíciles de estar reemplazando con trabajo. El más escaso sea el capital, más difícil reemplazarlo y por eso se explica en países como el nuestro, el colombiano, donde el capital es más bien escaso, es más difícil cada vez reemplazarlo con trabajadores. Y hay otras situaciones que se dan cuando, por lo contrario, el capital es muy abundante en referencia al número de trabajadores, que es muy difícil reemplazar trabajadores con capital adicional. Por eso en estos países que tienen mucho capital en comparación con los trabajadores, como es tan difícil reemplazar maquinaria con trabajadores, perdón, trabajadores con maquinaria, porque ya son muy pocos trabajadores, allí los salarios tienden a ser más altos, por lo ser tan difícil esta situación. Listo. Pero porque es tan raro se ve. Ah, sí, está bien. Está bien, está bien.
Ustedes están viendo toda la pantalla, todo el tablero, ¿cierto? Señor. Ah, listo, perfecto. Entonces está bien. Bueno, entonces la TTS muestra eso, hombre, ¿cuánto necesito de un insumo para reemplazar otro que se me fue o no tengo disponible en algún momento? Esa es la utilidad que tiene la TTS. Más adelante, no el día de hoy ni el día de mañana, sino ya en la última unidad, vamos a reutilizar este término TTS, vamos a reutilizarlo en el término, en la parte de la unidad de maximización de los beneficios. Vamos a utilizarlo en ese momento, por el momento vamos a tenerlo presente y vamos a entrar a hablar una cosa adicional aquí que se llama elasticidad de sustitución. Ahora, yo les he contado la semana pasada, no con mucho éxito, me temo, sino que me faltó darle un poquito más de sustancia a esto, que también hay otro término que en economía se utiliza que cuenta, hombre, cuán fácil es poder hacer esta sustitución de un insumo por otro en el momento en que se vaya. Y cómo poder calcular esa facilidad de una empresa de hacer esta sustitución. ¿Qué aplicaciones tiene esto en la vida real? Por ejemplo, si una empresa tiene insumos que son de tipo complementarios, ¿qué tan fácil es, calcular qué tan fácil es poder hacer una sustitución de estas dos cosas? Si son sustitutos perfectos, como por decir, dos insumos de energía que otorguen los mismos beneficios, ¿cuán fácil es poder sustituir uno de estos insumos de electricidad por otro que nos otorga los mismos beneficios, pero que puede costar un poco más barato? Bueno, entonces esta elasticidad de sustitución nos va a servir para poder calcular esta facilidad de la sustitución. También lo vamos a utilizar más adelante. Pero básicamente, muchachos, lo que dice la elasticidad de sustitución es qué tan fácil poder hacer esa sustitución. Vamos a ver tres ejemplos distintos. Yo les contaba en la clase pasada, pero vamos a verlo gráficamente para que ustedes lo observen con más claridad. ¿Se acuerdan, muchachos, que era una isocuanta? ¿O se los pongo otra vez? Por favor, recordarlo, profe. Una isocuanta es la unión de todos los puntos de dos insumos distintos que llamamos acá capital y trabajo, la combinación de estos dos insumos que nos da un nivel de producción. O bueno, pero ustedes saben, como les contaba antes, que esa combinación de insumos podría no ser la única, sino haber muchas combinaciones de distintos insumos que me generan la misma producción una y otra vez. Una combinación de acá me da este nivel de producto de acá, que llamamos Y, digamos, pongámosle un valor que sea igual a 30. Pero hay otra combinación por acá de tanto de trabajadores como de capital que también me dan 30. Ahora bien, hay muchas de estas que me dan la misma producción. O sea, puedo trabajar tantas horas, puedo vincular tanto capital a mi empresa. Bueno, todo esto podemos hacerlo con distintas combinaciones. Ahora bien, para una empresa que se comporta de tal manera que tiene al trabajo y al capital como sustitutos perfectos, como es la gráfica que les estoy mostrando acá, en que pueden reemplazar una cosa por la otra perfectamente, les explicaba como el ejemplo de la agricultura o de la recolección de café, que trabajo y capital en esas situaciones donde se puede, bueno, el trabajo de la agricultura muchas veces se puede hacer tanto con capital o con mucho trabajo y se encuentran como esas mixturas en esa industria en que hay empresas con mucho capital y pocos trabajadores y hay empresas con mucho trabajo y poco capital. Entonces, son esas distintas opciones que da esta industria de la agricultura. Pero hay muchas otras industrias que se comportan de esta manera, o capital o trabajo, se pueden sustituir perfectamente. En estas situaciones, vean ustedes que la empresa, donde ubica todos los insumos, donde produce una cantidad, digamos, de 25 en esta isocuanta que está más abajo, si ven aquí,
Esta isocuanta que está arriba es todas las combinaciones de insumos que me producen 30. Esta combinación, esta cantidad de acá y esta cantidad de capital me generan 30 de producción. ¿Sí lo ven ustedes acá? Esta cantidad y esta cantidad me generan 30 de producción. Y esta de acá y esta de acá me generan 30 de producción también. Entonces hay que evaluar, o la empresa entra a evaluar cuál de las dos combinaciones le da mayor beneficio, lo vamos a ver después, y después dice, hombre, yo me quedo con esta. Yo me quedo con esta porque es un poco más barata y me produce lo mismo. Bueno, ¿se entendió que es una isocuanta entonces? Sí, señor. Bueno, ¿alguien le quedó alguna duda? ¿Quiere que vuelva y explique? Listo. Si no quedamos dudas, entonces sigo. Entonces, voy a mostrarles una, digamos que hay dos distintas combinaciones de capital y trabajo que me generan la misma producción, que digamos en este caso sería 25. Y igual a 25 unidades de producción. En esta de acá, que llamemos A, y esta de acá, que llamamos B. Ahora, digamos que la empresa que se caracteriza por esta función de producción, quisiera pasar del punto A al punto B. La elasticidad de sustitución le diría, hombre, es fácil o es completamente imposible o es completamente posible e infinitamente posible hacer cambiar esta combinación que me produce 25 a esta otra que también me produce 25. ¿Qué creen ustedes, viendo la gráfica, que le significaría a esta empresa esta situación? Borremos todo lo que no vamos a utilizar. ¿Qué creen? Para pasar del punto A al punto B, que sea para la empresa, ¿va a ser muy fácil o va a ser muy difícil? ¿Qué dicen ustedes? Pasar de A a B. Viéndolo gráficamente acá, ¿ustedes qué dicen? Para mantener la producción pueden cambiar capital por trabajo en esta medida que está acá, ¿sí o no? Sí, creo que sí, profe. Se puede, ¿cierto? Y mantienen la misma producción. Ahora, el tema va a ser después. Alguien hablaba por el chat por ahí, pero no puedo ver el chat. Vamos a ver qué decían en el chat. Decía Juan Felipe Molano, decía que sí, que es muy fácil. Sí, entonces eso es lo que se ve en este tipo de industrias, que es fácil pasar de un lado a otro. Ahora el siguiente tema que se tiene que tener en cuenta para una empresa decir si pasa de acá a acá es cuánto le cuesta una situación y cuánto le cuesta la otra. Entonces ya después evaluaremos eso. Hombre, esta empresa, ¿será que sí lea? ¿Será que sí será mucho más beneficioso pasar de aquí para allá? Lo vamos a ver en el siguiente episodio. Listo. Pero por ahora entendamos que la elasticidad de sustitución cuenta eso. ¿Es completamente fácil o es difícil? Y en este caso, como nos decía Juan Felipe y nos decía Andrés, creo, es fácil, completamente fácil. Hay otro tipo de empresas para los cuales no es fácil. Miren ustedes este tipo de empresas que se caracterizan por una función de producción donde hay complementariedad perfecta. ¿Qué es complementariedad perfecta? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué es complementariedad perfecta? Que necesita dos proporciones iguales de productos diferentes. De insumos. Eso, insumos, por decir. Pero tú lo estás diciendo bien en el sentido de que cuando lo veíamos en el comportamiento del consumidor eran productos, sí, para generar utilidad. Ahora, como lo estamos viendo es en el lado de la producción, son insumos para producir. Ok, pero estabas bien en el sentido de eso. Entonces se necesitan proporciones casi que iguales de los insumos en orden de aumentar la producción. Vuelvo y repito,
se necesita que haya una señora con una máquina para producir 25 y se necesita dos señoras con dos máquinas, cada una con su máquina para aumentar la producción. No puede aumentar el número de máquinas sin aumentar el número de señoras, ni el número de señoras sin aumentar el número de máquinas. Tiene que mantener una proporcionalidad permanente. Ahora bien, en este tipo de funciones de producción, ¿qué tan fácil es pasar del punto A que manejábamos antes, que estaba aquí, al punto B? Qué fácil es pasar y producir lo mismo para este señor, pasando de A a B. Imposible, profe, no. No puede. Sí. Si lo ven gráficamente acá, pasar de A a B no le va a generar ningún cambio en la producción. De hecho, le va a dañar la producción. Si lo ven ustedes allí, entonces para este tipo de empresas es completamente imposible hacer esta sustitución de un factor por otro. Todo claro hasta ahí. Entonces la elasticidad de sustitución es cero. Es difícil, por no decir inútil, cambiar un insumo por otro. Pero, ¿se entiende hasta allí? Sí, profe, está claro. Listo. Entonces, bueno, les tengo que poner el ejemplo intermedio entre la sustitución perfecta y la complementariedad perfecta, que son las funciones tipo Cobb-Douglas que siempre hemos manejado en nuestro curso, que son las multiplicativas, donde los insumos se multiplican uno al otro a un coeficiente y se complementan, pero también tienen grado de sustituibilidad. Entonces, en esta situación, vemos que también se puede pasar del A al B, pero con una condición. Este cambio de A a B, si bien es factible, es posible, no es infinitamente posible como eran en la situación anterior. Les cuento por qué. Porque este cambio de acá a acá siempre va a ser más costoso cada vez en términos de productividad más adelante. Pero bueno, a fin y al cabo, lo que les quiero mostrar es que no es infinitamente posible, pero es posible con una condición muy específica. Ese tipo de funciones de producción, por la matemática que está detrás de esto, nos va a mostrar una elasticidad de sustitución que es fija permanentemente. Y en el caso particular de la función de producción tipo Cobb-Douglas, donde A, que es lo que acompaña al capital, y beta, que es lo que acompaña al trabajo, ya sea 0,2, 0,8, 0,3, 0,7, siempre la elasticidad de sustitución va a ser un valor fijo, va a ser fijo, va a ser siempre el mismo, no importa cuánto haya de uno o el otro. Ahora bien, yo si ustedes ponen mucho cuidado, ustedes de pronto me dirán, profe, usted se está contradiciendo. ¿Quién es tan valiente de decir, no, profe, usted se contradice? ¿Cómo así? Usted nos decía anteriormente que la tasa técnica de sustitución era mucho más, iba creciendo, o sea, necesitaban muchos más insumos de un bien en cuanto para reemplazarlo cuando el otro era más escaso. Perdónenme, saludo a los compañeros que acaban de entrar. Hola Angie, hola muchachos, los que acaban de entrar. Hola, profe, Hola, buenas profe. noches. Lucía. Hola Ana. Bueno. Entonces, yo les estoy diciendo una cosa acá, y es, anteriormente les decía, la tasa técnica de sustitución va creciendo en medida en que un insumo se vuelve más escaso. Es decir, necesita muchas más unidades del otro insumo cuando el que es escaso cada vez se hace más escaso. Es decir, si hay hay mucha escasez de capital, hay poquito capital, se necesitan muchos trabajadores para reemplazar ese capital que cada vez se nos está haciendo más escaso, ¿cierto? Uno necesita mucha más trabajo, mano de obra, cuando cada vez se le dañan más las máquinas, ¿cierto que sí?
¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, Carol creo que me está diciendo que sí. Entonces, esta situación que les estoy mostrando en este momento es que miren que esa facilidad que es la elasticidad de sustitución siempre se mantiene fija, no importa cuánto haya un insumo y cuánto haya el otro. Entonces, ¿no me estoy contradiciendo? ¿No les parece contradictorio lo que les estoy diciendo? Dígame si sí o no. Juan Felipe se fue, ¿qué pasó? ¿Quieren que explique con mayor claridad para que ustedes vean la incongruencia acá? Por favor, profe. Ah, listo. Pues entonces voy a mostrarles para que ustedes vean, porque es que es un tema que uno mismo se pregunta a veces, y es que, mira, la TTS, la tasa técnica de sustitución, que es lo que mide cuánto requiere de un insumo para reemplazar a uno en cuanto se vaya, o, bueno, o cuanto es cada vez más escaso, y mantener la producción, va a crecer en medida en que un insumo se haga cada vez más escaso. Cuando en el caso de cuando hay poco capital, se requieren muchos trabajadores para reemplazar y mantener la producción, ¿cierto? Cuando hay poco capital, ¿cierto? Lo opuesto, que cuando hay pocos trabajadores, se requiere mucho capital para reemplazar esos trabajadores si se van. Ahora, entonces, esta TTS, esta tasa técnica de sustitución, no es un valor determinado en un momento y ya, no, va cambiando a medida de cuánto capital y cuántos trabajadores haya en la empresa. Hasta allí todos han entendido, ¿cierto? La tasa técnica de sustitución no es un valor fijo, sino que depende de cuánto haya de un insumo y cuánto haya del otro. ¿Hasta ahí van entendiendo? Sí, profe. Sí, Listo. señor. Listo. Ahora, volvamos a la función de producción. Yo les cuento que la elasticidad de sustitución es la facilidad con que se pasa de un punto, de una escala de la producción que tiene cierto número de trabajadores y cierto número de trabajadores y cierto número de capital y pasamos a otro número distinto de capital y de trabajo con otras cantidades y sin embargo mantenemos la producción. Y les digo que es igual, esa facilidad de pasar de A a B es igual a pasar de una situación distinta, que digamos un C por acá. Pasar de A a B es igual que fácil que pasar de A a C. Y de C a A y de A a B siempre va a ser la misma. No les estoy diciendo dos cosas completamente distintas a lo que les estaba diciendo anteriormente, que la facilidad iba cambiando con el tiempo. Sí, claro, profe, sí. Estoy Ahí diciendo dos sí. cosas. Entonces, ojo con esto. Lastimosamente, porque este tipo de función que yo manejo es así, es relativamente sencilla, este tipo de función es así, se da esa situación de que la elasticidad es constante, la facilidad es constante, pasar de acá a un lado, y es una crítica muy fuerte que se le hace a la microeconomía, y es que eso no debería ser constante. En la práctica real, esto no es constante, la facilidad con que se pasa de un insumo a otro no debería ser constante. Entonces, es una crítica que se le hace a la microeconomía y ustedes tienen que tener en cuenta, no es solamente a mi curso, ¿no? Es a todo el cuerpo teórico de la microeconomía, de que eso no debe ser constante y que debería hacerse una formulación matemática mucho más fina que tuviera en cuenta esto, ¿sí? Eh, pero los economistas siguen trabajando con ese tipo de funciones de producción que no reflejan esa realidad que les estoy contando. Entonces, ustedes me excusarán con todo el pesar del mundo, pero es una necesidad del cuerpo teórico de la microeconomía que hay que resolver, pero no es
No es no está en mis capacidades tampoco resolverlo, ni tampoco es una situación fácil de resolver. Pero es una crítica muy fuerte que se le hace al cuerpo teórico de la microeconomía. ¿Ok? Muchachos, o sea, la elasticidad de sustitución de las funciones de producción, tal como nosotros manejamos, en este caso, esta función de producción que es Y igual acá a la alfa por L a la beta, siempre la elasticidad de sustitución de una de estas cosas va a ser 1. Y esto en la práctica real no debería darnos 1, debería darnos un valor cambiante en cuanto estamos en distintos lugares de la producción. Y otra cosa muy importante, más allá de que sea fija, como les digo, es 1 y en este caso podría ser 0.2 o 10 o 100, no sé. Entonces, que nos dé 1 no está bien tampoco, podría dar otro valor y sin embargo siempre nos va a dar 1 por cómo está construida la matemática detrás de todo esto. Entonces, para poder solventar al menos el problema de que dé 1, se inventaron una función de producción que es distinta a esta, que es muy parecida a esta, pero es distinta, que se llama la función CES. Más adelante se las voy a explicar bien. Listo, muchachos, ¿me entendieron mi situación y por qué les explico con plena honestidad? Porque este tema, si bien matemáticamente nos da uno, cuando uno se pone a pensar con cuidado, se pone a analizar la realidad, no debería dar uno, pero por temas matemáticos se queda con ese tipo de función de producción y por facilidad en la matemática. Estoy siendo completamente abierto y honesto de que este tipo de funciones de producción presenta esta problemática, pero pues no podemos hacer más en el momento. Ya cuando de pronto el cuerpo teórico de la microeconomía avance, la matemática avance, podría sacarse otro tipo de función de producción que no fuera así y que tuviera eh, otras formas y nos dan una elasticidad de sustitución más realista. Ok, ¿me entienden ahora, muchachos? Sí, señor. Bueno, Profe, señora. Ah, bueno, sé que me hace la no, pregunta. profe, que sí. Bueno, listo, muchachos. Entonces, ahí quedó claro que es una elasticidad de sustitución. Repito, es una medida de la facilidad de cómo una empresa podría estar transitando entre varias combinaciones de insumos y manteniendo su producción constante. Entonces, la elasticidad de sustitución tiene unas restricciones con la realidad que no la ayudan a ser como tan aceptada todavía, pero es una ciencia en evolución. Listo, muchachos. Sigamos adelante. Gracias por entenderme. Listo. Ese tipo de función de producción que les estoy contando yo a ustedes, que es multiplicativa, donde el insumo capital y el insumo trabajo se multiplican cada uno a un coeficiente alfa y beta, nos da una medición de cuánto produce la empresa. Pero pues además de eso, nos dice distintas cosas, la función de producción tipo Cobb-Douglas. Varias cosas que nos dicen la función de tipo Cobb-Douglas es, hombre, cuánto le aporta la maquinaria a la producción de la empresa. Y otra cosa que nos dice es cuánto le aporta eh, el trabajo a la producción total de la empresa. Cuando uno tiene muchos datos históricos de la empresa, puede determinar cuánto es que le aporta uno y otro. Pero históricamente les voy a explicar de dónde salió esta vaina de la función de producción tipo Cobb-Douglas. Esta es una medida muy importante que en Estados Unidos se obtuvo para intentar aproximar o medir cuánto aporta el trabajador o los trabajadores en su totalidad en la economía estadounidense o cuánto aportaban al total de la generación de riqueza dentro de Estados Unidos.
y cuánto aportaba el capital en esta generación de riqueza. Entonces se encontró que esto participaba en tanto y esto participaba en tanto, es decir, alfa era tanto y beta era tanto. Los trabajadores aportan tanto y el capital tanto. Esto obviamente no se mantiene constante, va evolucionando con el tiempo, mientras la máquina se hace más, eh, más avanzada, los trabajadores también adquieren mayor capital humano, que esto va cambiando con el tiempo y va evolucionando. Distintas propiedades que tiene la función de producción Cobb-Douglas, que le ayudan a uno a identificar distintas cosas dentro de la empresa. Una de las cosas que nos ayuda a identificar la función de producción Cobb-Douglas es los rendimientos de la empresa. Los rendimientos de la empresa es, hombre, si la empresa llega a utilizar 120% de los insumos que está utilizando este mes, lo llega a utilizar en el próximo mes, ¿será que eso se ve reflejado en más del 120% en la producción o menos del 120% o exactamente 120%? O si es 200% o 300%, hombre, ¿eso será que se ve escalado en más producción en términos relativos o será que se ve reflejado en menos producción en términos relativos? ¿Por qué creen ustedes que esto sea importante, muchachos? Profe, de pronto para mirar el ciclo de la economía y saber cuánto van a producir o cuánto van a dejar de producir. La empresa, ¿cierto? Sí, sí, señor, claro. Claro, o sea, para saber, hombre, ¿será que si yo crezco en mi planta, será que si mi planta se crece el doble, será que eso sí se me ve reflejado más producción? Bueno, y es otra parte importante que les voy a mostrar después, y es que la empresa puede transitar por distintos momentos, donde el rendimiento de la empresa sea mucho más, bueno, genere una mayor escala en ciertos puntos, después alcance una escala constante y después alcance una escala decreciente. Pero más adelante se lo voy a explicar. Por ahora simplemente expliquemos qué es una escala. La escala es o los rendimientos a escala, perdón, los rendimientos a escala lo que implican es cuánto va a generar un incremento de los insumos en la producción. Vuelvo y lo digo. El incremento de los insumos, ¿qué impacto va a tener el incremento de la producción? Si el incremento en los insumos tiene un incremento mucho mayor o genera un incremento mucho mayor en la producción, hay un rendimiento creciente a escala. ¿Sí me entienden, muchachos? ¿Cómo, profe? Repite, porfa. Listo. Si el crecimiento en los insumos, digamos de 10%, se ve reflejado en un crecimiento en la producción del 20%, estoy diciendo un ejemplo, se dan rendimientos crecientes a escala. Es decir, al aumentar la escala del consumo de insumos, nos generó un producto mucho más alto. Eso se llama rendimientos crecientes a escala. A ver, ¿ustedes sí me entienden lo que yo digo con escala o explico eso? La escala Sí, de la profe, ¿eso producción. sería una escala doble o qué? Pues Pero entienden incrementó lo que los es escala. insumos. ¿Todos Sí, sí, entienden qué es señor. escala o explico qué es escala? Sebastián lo está entendiendo, pero si alguien tiene una duda. ¿Me podría explicar, profe, por favor? Listo. La escala de la producción, antes, claro, debía haber empezado por ahí, perdón, es cuántos insumos estoy involucrando en mi empresa. Por ejemplo, si tengo un local y tengo 2 trabajadores, puedo estar manejando la escala, digamos, la primera escala de la producción. Y de aquí paso a manejar 2 locales y 4 trabajadores, entonces la escala es doble, ¿cierto? O sea, la, el número de insumos es el doble, ¿cierto? Entonces, lo que dice este tema las economías a escala, o bueno, en este caso, pues,
los rendimientos a escala, perdón, es si yo aumento el número de todos los insumos, cómo se ve reflejado eso en la producción. ¿Ahora sí lo entiendes? Sí, señor. Listo. Entonces Gracias. los rendimientos de la empresa es, hombre, ¿cómo se va a ver reflejado en la producción mi aumento en los insumos? Sí, tres reglas fundamentales. Si ese crecimiento en los insumos, digamos del 10%, se ve reflejado en un 20% en la producción, entonces estoy en rendimientos crecientes. Hasta ahí, claro, ¿cierto? Sí, señor. Si por el contrario estoy en otra situación donde yo aumento ese mismo 10% mis insumos y la producción tan solo creció en 5%, estoy en un punto de rendimientos decrecientes. Es decir, sí, estoy produciendo más, pero sí se ve compaginado o sí se ve reflejado mi aumento del gasto de insumos. Si no se ve reflejado, entonces estoy en rendimientos decrecientes. Y la tercera opción por descarte es, si ese aumento en los insumos es exactamente igual al aumento en la producción, entonces estoy en un rendimiento constante, es decir, que pasé a una escala casi que, a un reflejo casi que igual a lo que estaba antes. Sí se entiende hasta allí lo que son rendimientos a escala, o los rendimientos de la empresa. ¿Sí? ¿Sí me entiende qué rendimientos rendimientos a escala? Sí, señor. Listo, ¿qué dice Angie? ¿Qué dice Ana María? ¿Qué dice Laura? Sí, profe, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Bueno, entonces, volviendo, ya sabiendo qué rendimientos a escala, la función de producción nos va a poder decir, hombre, estos rendimientos a escala, ¿cuántos son? ¿Será que son crecientes, decrecientes o qué son? Tan solo sumando alfa más beta, lo que acompaña a esta empresa. Si es alfa más beta, que les voy a mostrar acá, si alfa más beta nos llega a la suma de esto, da igual a 1, pues la empresa siempre va a estar en rendimientos constantes de la escala, es decir, que el aumento de los insumos, el porcentaje que se aumenta de los insumos, siempre va a ser igual al mismo porcentaje en que aumenta la producción. Si alfa más beta suman más que 1, entonces la empresa siempre va a estar en rendimientos crecientes a escala. Y es que, aumento 10%, más del 10% se aumenta la producción. Si aumento menos del 1%, menos del 10%, si aumento 10%, la producción va a aumentar menos del 10%. Si alfa más beta suman menos que 1. Por ejemplo, si aquí manejáramos un valor de 0,2 y 0,7 y 0,7 acá, ¿estaríamos en qué? Estaremos en rendimientos crecientes, decrecientes o constantes a escala. Decrecientes. Rendimientos decrecientes a escala. Si es 0,3 y 0,8, Crecientes. ¿sí? Rendimientos crecientes a escala. Bueno, entonces la función de producción bueno, ¿sí saben por qué? ¿Alguien que una duda por qué es de crecientes y crecientes? Profe, sí, yo, ¿me puede explicar? Sí. Esta sumatoria de alfa y beta, estos cosas que están acompañando acá y L, son, aquí en este caso en 0,2 y 0,7, ¿cuánto da? 0,9, ¿cierto? Y acá 1,1, ¿sí? 0,3 y 0,8. ¿Sí, Luisa? 0,9 y 1,1. Entonces dice la regla de la función de producción tipo Cobb-Douglas que cuando alfa y beta, o sea, 0,2 y 0,7, sumados dan menos que 1, hay rendimientos decrecientes a escala. O
sea, que el aumento en los insumos en esta empresa, con estos dos valores, alfa y beta, nos va a dar menos, el aumento en la producción nos va a dar menor al aumento en los insumos. ¿Sí, Luisa? Sí, profe, ya. Y Gracias. acá, cuando nos da 1,1, pues hay rendimientos crecientes, porque también nos dice acá que cuando suman más que 1, hay rendimientos crecientes de la escala. Listo. Listo. Otra cosa que nos dice o que se obtiene desde la función de producción es que la productividad marginal de los factores es positiva y decreciente. ¿Qué nos dice esta función de producción? Y es que cuando eso es muy importante, muchachos. ¿Qué es la productividad marginal? Si lo pueden recordar. Por ejemplo, la productividad marginal del trabajo, ¿qué es? ¿Recuerdan? Es como cuánto aumenta la producción final al aumentarle, digamos, un trabajador o una máquina. Exactamente. Es exactamente eso. ¿Cuánto aumenta la producción de la empresa al aumentar una unidad de un insumo? Por ejemplo, en este caso, la productividad marginal del trabajo es cuánto aumenta la producción cuando se agrega un trabajador o una hora de trabajo, bueno, como se mide el trabajo en este caso. Cuando se dice que es positiva, es que obviamente cualquier trabajador que se meta a la empresa le va a generar un poquito más de producción a la empresa, pero también nos dice que es decreciente. Una función una función de producción tipo Cobb-Douglas lo que nos dice es que si bien el trabajador que entra a la empresa próximamente va a generar más producción para la empresa, el número 20 le generó mucho menos producción que el número 10. ¿Sí? En cuanto pues el capital es fijo. En cuanto el capital es fijo, el trabajador número 20 va a ser menos productivo que el trabajador número 10. Con el mismo espacio, las mismas máquinas y todo, él va a producir menos que los anteriores que estaban a él. Bueno, si todos los trabajadores son iguales. Pues. ¿Sí? Igual las máquinas. Cuando hay un número limitado de trabajadores o de espacio, traer una máquina adicional no le va a generar un aumento tan significativo en la producción como cuando haya poquitas máquinas. Bueno, estoy diciendo lo obvio, ¿cierto? Pero bueno, esto es lo que dice la función de producción tipo Cobb-Douglas, que la productividad marginal de todos los insumos, de todos los factores, siempre va a ser positiva, pero cada vez va a ser más bajita. O sea, es decir, que cada vez va a bajar más, va a bajar más. ¿Entendido hasta ahí? ¿No? ¿No está claro? Sí, profe, está claro. Listo. Bueno, otra cosa que dice la función de producción tipo Cobb-Douglas o asume es que la elasticidad de producción es constante. Bueno, esto es algo muy sencillo. Esto es algo muy sencillo, muchachos. No, le, eh, no les voy a gastar mucho tiempo acá en eso. Esto es, la elasticidad de producción es cuánto aumentará la producción de una empresa en porcentaje cuando aumenta en cierto porcentaje un insumo. Por ejemplo, muchachos, esto es lo que dice es, hombre, ¿cuánto va a aumentar la producción de la empresa que es Y cuando, estamos acá, cuando, ay, Dios mío, hagan de cuenta que dice cuándo. Cuando el capital, por así decirlo, aumenta tanto por ciento. Entonces, lo que dice esta elasticidad de producción es que cuando el capital aumenta tanto por ciento, la producción va a aumentar a ese porcentaje multiplicado por el coeficiente que acompaña a la K. En este caso, pues, digamos que alfa
veces el porcentaje que aumentó K. En eso va a ser el porcentaje que aumente la producción. Les pongo unos valores para que ustedes lo vean. Digamos que una empresa maneja una función de producción tipo Cobb-Douglas, que es Y a la K por 0,5 y L a la 0,5. Pongan cuidado a esto porque se lo voy a preguntar en el parcial. Si el capital aumentó 10%, aumentó 10% el capital, ¿cuánto equivale el aumento en la producción? Pues eso es solamente, así de sencillo, se obtiene multiplicando al coeficiente que acompaña la K, en este caso 0,5, por ese 10%. En este caso, 5%. O sea, el aumento en la producción es igual al coeficiente que acompaña al insumo que aumentó multiplicado por el aumento en ese insumo. ¿Todo claro o no? Sí, señor. Listo. En este caso, volviendo a estos mismos datos, esta misma función de producción, y con un aumento del número de trabajadores en 20%, ¿a cuánto equivaldría un aumento en la producción? El aumento en la producción, ¿cuánto equivaldría con ese aumento en número de trabajadores del 20%? ¿Quién me lo puede decir? Un 10%. 10%, que es tan solo multiplicar y aumenta 10%. ¿Alguien tiene una duda por qué 10% o todos claros? Es 0,5 multiplicado por el 20% que aumentó el trabajador. Eso, los trabajadores, eso se conoce como elasticidad de producción. Entonces, lo que dice la función de producción tipo Cobb-Douglas es que esta elasticidad de producción siempre va a ser la misma en cualquier punto en que esté Profe, la empresa. y en caso de que disminuya el porcentaje, ¿cómo se hace? Digamos que fuera, ¿cuánto? ¿5%? No, que diga que de pronto cayó en un 5% o un dos por Ah, ciento. perfecto, muy excelente pregunta, Andrés, perfecto. ¿Qué dirían ustedes? ¿En cuánto equivale el cambio en la producción? ¿A cuánto varía la producción porcentualmente? Cuando, digamos que baja el porcentaje de trabajadores, 2%. A ver, ¿quién tiene una idea? ¿Se divide, profe? No. Se restaría, no. Se restaría, exactamente. Entonces, en este caso, ese 2% multiplicado por el coeficiente que acompaña a los trabajadores, que es 0,5, pero entonces en este caso sería negativo, ¿cierto? Entonces sería menos 1%. En esto sería la variación de la empresa, de la producción, perdón. Ah, ¿Sí, o sea, el Andrés? mismo proceso, pero se deja negativo y ya. Sí, señor. Sí, señor, exactamente así. Excelente pregunta, muchas gracias. Y gracias a Luisa por ayudarnos a responder. Listo. Eso es la elasticidad de producción. Yo le voy a hacer alguna preguntita por ahí de elasticidad de producción, pero es lo más de sencillo. Y esto del cuarto es el tema que yo les había hablado anteriormente, que es la elasticidad de sustitución. Y este simplemente es cómo va a variar la relación que existe entre el número de trabajadores por máquinas
en cuanto aumentan o disminuyen la productividad de alguno de los dos insumos. ¿Cómo va a variar esa relación o esa proporción que hay entre máquinas y trabajadores? Pues esto dice, la función de producción tipo Cobb-Douglas, es que esto cambia de manera constante. Siempre va a ser igual el tránsito por cualquier punto de la isocuanta. Es decir, que el número de insumos o la proporción entre los insumos siempre va a variar en la misma proporción. Pues yo ya les expliqué que si bien matemáticamente la función de producción tipo Cobb-Douglas, si bien la función de producción tipo Cobb-Douglas tiene esa característica y tiene otras características positivas, esta no es realista, no es realista, porque depende mucho de cuánto haya del insumo para saber si ese tránsito a una nueva situación con menos trabajadores es igualmente costosa en número de máquinas, o lo opuesto, que esa tránsito hacia otra nueva situación es mucho más costosa en cuanto cada vez es más escaso. Pues esta función de producción tipo Cobb-Douglas no tiene en cuenta eso. Entonces, una crítica que se le hace a ese tipo de función de producción. Además, otra de las críticas que se le hace a ese tipo de función es decir, es un punto negativo, es un punto irreal de este tipo de función de producción, que es, que es motivo de críticas para manejarla. Pues, por tanto, entonces hay que tener en cuenta, muchachos, esta situación de la microeconomía que todavía está en evolución para encontrar una función de producción mucho más realista en esta situación de la elasticidad de sustitución. Primero, que no debería ser una elasticidad de sustitución constante, o sea, en cada punto debería estar modificándose. Y otra situación, y es que es fija, siempre va a ser la misma. Entonces, volviendo a lo que les hablaba anteriormente, por allá en los años 70, al menos se trató el tema de que no fuera igual a 1. Es decir, que la elasticidad de sustitución, es decir, la facilidad de transitar entre un número de factores a otro y mantener la producción, no, al menos no sea 1, sino que si bien sea constante, podría ser 100, 200, bueno, la facilidad pues tenga otro valor. Y por allá se inventaron este tipo de función de producción que se llama CES. CES es por tres palabras: constant, E es de elasticity, ¿y qué creen que sea la S? Sustitución. Sustitución. Substitution. Eso es lo que significa la función de producción tipo C, y es que es una función de producción que, si bien tiene una elasticidad de sustitución constante, no siempre es 1. Entonces, ya, o sea, al menos se resolvió el tema de que no fuere 1. Bueno, y la CES lo que muestra es que, bueno, si bien se transita por una isocuanta, es decir, se puede hacer un sacrificio de un insumo por otro hasta cierto punto, esta facilidad va a ser, digamos, de un valor de pronto menor al que podría tener digamos, voy a reparar esto. Eh, si bien la función de producción tipo Cobb-Douglas, que yo les estaba contando anteriormente, que es la que nosotros usamos normalmente, tiene una elasticidad de sustitución 1, que significa que es relativamente fácil pasar de usar un insumo en consideración con otro que no tenemos más. La función de producción tipo CES lo que muestra es que puede manejarse constantemente, pero podría ser 0.1, 0.2, que dice, ojo, es posible, pero es mucho más costoso, es mucho más difícil transitar y es mucho más difícil sustituir un factor por el otro. Ahora, pues este tipo de función de producción, como ustedes la ven acá, es más complicada, ¿sí o qué? Dígame si no es más complicada. Tiene más cosas, ¿cierto?
Sí, señor. Más complicada. De hecho, es más complicada, maneja más conceptos, es más difícil calcular las productividades marginales. Es cuando uno ya entra a la parte de hacer las mediciones ya técnicas de la función de producción, esto no es fácil de utilizar, pero entonces ya es un nivel mucho más avanzado de la microeconomía. Caso les estoy mostrando como eh, una parte, pues, más de eso. Bueno, muchachos, aquí nomás como para poder, para que ustedes entiendan que es una CES. La CES es una función de producción que es muy parecida a la Cobb-Douglas, con unos cositos distintos para que ustedes vean por ahí. Primero, tiene una cosa nueva que es el grado de participación, que es el parámetro que acompaña al capital y al trabajo, que es la A. A es la participación del capital y 1 menos O es la participación del trabajo. Rho, esta letra Rho en letra griega, significa el parámetro de sustitución de esto. Y es decir, cuántos requiere de este insumo y este para poder pues, sustituirse entre ellos. Este grado de homogeneidad que está aquí afuera, que nos dice, hombre, si este de acá es mayor que 1, hay rendimientos crecientes. Si es menor que 1, hay rendimientos decrecientes. Y si es igual a 1, hay rendimientos constantes a escala. Listo. Entonces, una empresa bien podría, si quiere hacer el trabajo bien correcto, de encontrar un grado, o mejor dicho, la medida más precisa del grado o la facilidad de sustitución de factores por otros, podría irse o decantarse por estimar, en vez de una función tipo Cobb-Douglas, que es así, que le da cierta información importante de la empresa, podría decantarse por una función de producción tipo CES, que es mucho más realista de lo que pasa en verdad en la empresa. ¿Que tiene más complejidades? Pues sí. Ya que uno ya entrando a utilizar eso se complica más, pues sí. Pero pues es mucho más precisa que la función de producción tipo Cobb-Douglas. Listo, muchachos. ¿Entendieron, eh, ¿entendieron cuál es la utilidad de esto? ¿Para qué nos sirven las funciones de producción? Nos ayudan a identificar distintas cosas de la empresa, como cuánto participan los insumos dentro de la producción, cuánto es la elasticidad de producción, y es decir, cuánto aumenta la producción cuando aumenta un insumo, que tiene esta restricción importante en la elasticidad de sustitución, que es que siempre la va a calcular como constante, pero que igual tiene ciertas utilidades dentro de la empresa. ¿Sí? ¿Todo entendido hasta allí? ¿Sí entienden pues, la utilidad de la función de producción y todo esto? Sí, señor. Listo. Entonces, quiero que esta parte de la función de producción me la tenga muy en stand-by en la cabecita. Muy en stand-by. Tengo que hacerles un pequeño tallercito y el martes nos vemos. A mí me pasó algo este martes. O sea, estaba muy acelerado, mucha cosa. Y, o sea, ayer y se me olvidó por completo la asesoría. No sé si alguien se conectó. No, yo creo que nadie se conectó igual. No había Entonces, nadie, profe. nadie, ¿usted? Nadie. No, que no había nadie, profe. Yo me conecté un ratico y no. Pues me ocupé, Ah, entonces no volví a mirar. no, no, yo estaba ocupadísimo y yo, pues madre, la asesoría. Bueno, no, voy a poner una alarma para acordarme y dejo un tallercito de función de producción, varias cosas acerca de la elasticidad de producción, voy a preguntarles acerca de esa técnica de sustitución, todas estas cosas,
Y ustedes van a hacer el favor de calcular estas cosas el fin de semana. Nos vemos el martes a las 4 para poder tener esto bien presente. Ahora bien, el uso final de estas cosas la vamos a ver cuando terminemos el capítulo que voy a iniciar enseguida, que se llama costos. ¿Sí? Voy a iniciar un capítulo que se llama costos y luego compagino producción y costos y eso se llama beneficios y ahí ya pasaríamos a terminar el curso con beneficios de la empresa. ¿Ok? Listo, profe. Profe, Bueno, señor. Bueno, yo les voy a pedir un favor. Vamos a tomar el descanso ya. Porque no quiero como romper el tema de costos ya cuando lo empiece. Volvemos a las 40, a las 50, a las 50 y empezamos la otra unidad. Y tenemos todo esto presente para cuando los vamos a necesitar en el tema de maximización de beneficios. ¿Ok, muchachos? Bueno, profe. Vamos a las 50. Profe, me hace un favor, puede correr un poquitico la pantalla hacia la izquierda para poder ver, o sea, para poder ver un poquito la derecha. A la derecha. Ah, perdón, claro. Bueno, sí, sí. Ahí, profe, gracias. Pues ahí la dejo igual. Entonces, paro la grabación. En este momento la retomo cuando arranque costos. Bueno, muchas gracias, muchachos. Ahorita nos vemos.